A continuación, entonces vamos a conectarle la batería, nuestra pila, a nuestro circuito serie. Ya teniendo el cálculo de R total, nosotros podemos entrar a implementar el circuito y tomar las medidas de las siguientes variables. En este caso nuestro siguiente paso va a ser hallar algo, voy a colocarlo aquí un poquito aparte, que es hallar, según la ley de Ohm, hallar la corriente total del circuito. ¿Sí? La corriente total del circuito, según Ohm, viene siendo el voltaje de la pila, de la batería, de la fuente de alimentación, dividido la resistencia total de nuestro circuito. En este caso sería entonces una batería, en este caso esta batería que tenemos aquí, una batería de 4 voltios, entonces sería 4 voltios teóricamente, dividido R total, que ya la habíamos calculado, era 1570 ohmios o 1.57K en múltiplo, entonces aquí lo vamos a dividir por facilidad entre 1570 ohmios. Si dividimos aquí matemáticamente, entonces podemos apoyarnos con una calculadora. En este caso, si dividimos con la calculadora, tendremos entonces 4 dividido 1570, tendremos una corriente de 2.54 miliamperios. Esta sería nuestra corriente total del circuito. Teniendo la corriente total de nuestro circuito, básicamente estaríamos diciendo de que esta cantidad de electrones es la que fluye por cada una de las resistencias del circuito. Con esta corriente podemos hallar entonces cada uno de los voltajes del circuito. El voltaje en R1, en R2 y en R3. El voltaje en R1 le voy a colocar un nombre llamado V1. En este caso V1 sería igual, según la ley de Ohm, a la I total, porque la corriente total es una sola, la que fluye por el circuito serie, por R1, que es la resistencia considerada o la que estoy analizando. Ya, en este caso 2.54 miliamperios por R1. R1 vale, miramos nuestro plano, vale 100 ohmios. Vale 100 ohmios. Vamos a hacer entonces esta operación. Si multiplicamos 2.54 miliamperios por 100 ohmios, nos va a dar un voltaje de 0.254 voltios. Coloco 3 decimales pues para no colocar tantas cifras significativas. Este sería nuestro voltaje en la primera resistencia. Esto es a nivel teórico. Para hallar V1, asimismo podemos hallar el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Voltaje en R1 en este caso teóricamente nos daría 0.254. Vamos a verificar si esto realmente es cierto de acuerdo a lo práctico. Entonces voy a colocar aquí mi circuito, voy a conectar la batería. Para la batería entonces habíamos dicho que nuestro lado izquierdo es el positivo y el lado derecho va a ser nuestro negativo. Voy a conectar dos cablecitos, podemos pegar dos cables, pues como no me alcanza voy a pegar unos caimancitos por facilidad. Y voy a conectar el positivo al lado izquierdo y voy a conectar mi negativo al lado derecho. Aquí puedo agarrarlo del metal directamente por facilidad. Y ya aquí en el multímetro, para poder medir voltaje, entonces ya cambiamos la escala. Ya no vamos a medir resistencia como lo habíamos hecho anteriormente, sino que vamos a medir voltaje de la pila, voltaje de las resistencias. Ya sería un voltaje en DC. Este es el simbolito para poder medir voltaje en DC. Es una V y tiene una línea constante y otra punteadita. Él puede medir desde 200 milivoltios, ¿sí?, que es lo mismo que 0.2 voltios, hasta una escala máxima, o sea, un valor máximo de 1000 voltios DC. ¿Okay? Entonces, como nosotros ya sabemos, ya habíamos hecho un cálculo previo, donde V1 nos daba 0.254 voltios.